Síntesis del Antiguo Testamento, clase 2. Audio 4. Entonces, ¿cuáles son las tramas tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento? La trama del Antiguo Testamento, es decir, la historia, y cuando hablamos de trama, piense por favor en el ejemplo que puse anteriormente de hilar. Quiero decir, tomar hilos, varios hilos, y comenzar a enrollarlos, comenzar a enredarlos de una forma no desordenada, sino trenzarlos, hilarlos, irlos arrollando uno alrededor del otro. Porque todas las historias, desde las más pequeñas hasta las más grandes, se van hilando en la trama del Nuevo Testamento y también la del Antiguo para crear una sola historia, la historia de Dios, donde en la historia de Dios, usted y yo, mi querido hermano, por ser salvos por la fe en Jesucristo, tenemos la oportunidad de ser parte de esta bendita historia. Entonces, comparto con usted la trama del Antiguo Testamento propuesta por G.K. Beale y luego voy a leer también la que el mismo Bill propone para el Nuevo Testamento, porque es una sola historia, la historia de la humanidad. La trama del Antiguo Testamento que propone G.K. Beale es la siguiente. El Antiguo Testamento es la historia, relato de Dios, que progresivamente restablece su reino de nueva creación a partir del caos sobre un pueblo pecador por medio de su palabra y su espíritu a través de la promesa, el pacto y la redención. Esto resulta en una comisión mundial a los fieles para avanzar este reino y el juicio para el infiel, derrota o exilio, para su gloria. Esa es la del Antiguo Testamento. La propuesta que hace Bill de la trama del Nuevo Testamento es una expansión y es la continuidad del Antiguo Testamento. La trama del Nuevo Testamento, la transformación en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento que se propone es esta. Visto del Nuevo Testamento, la vida de Jesús, las pruebas, la muerte de los pecadores y especialmente la resurrección por el Espíritu han puesto en marcha el cumplimiento del reinado escatológico de la nueva creación, ya pero todavía no, otorgado por la gracia a través de la fe y que resulta en la comisión mundial a los fieles para avanzar en este reinado de la nueva creación y que el resultado es el juicio de los incrédulos para gloria del Dios Trino. Así que sé que son palabras muy amplias, con mucha densidad, por lo cual le recomiendo que tome un tiempito y que la escriba. Ponga el audio y vaya copiándola, escríbala bien, para que la podamos leer con calma. Así que lo invito a que en ese momento ponga una pausa en su teléfono y que escriba. Tome un papel, una hoja, o en su teléfono o computadora, escriba las tramas que yo acabo de citar, para que luego juntos podamos verlas y seguir avanzando en la comparación de los testamentos. Entonces, por favor, escriba estas tramas. Ya habiendo escrito estas tramas, quiero resaltar algunos aspectos importantes en estas tramas de la escritura que resultan en nuestra comprensión del Antiguo Testamento. La trama del Antiguo Testamento dice que el Antiguo Testamento es la historia, es una narrativa, palabra importante, junto con otra palabra, es la palabra cosmovisión, es decir, vamos diseñando una cosmovisión de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, son las preguntas que responde la cosmovisión. Bien, entonces es esta historia que progresivamente, es decir, de una manera pausada, paso a paso. Hay grandes historias, hay pequeñas historias, pero todas son estos hilos que van creando esta gran soga, este gran cordón, hilado por diferentes pequeñas historias. Ahora, progresivamente restablece su reino. Y no tenemos el espacio en este lugar para hablar del reino de Dios, pero el reino de Dios es trascendental en la historia de la narrativa bíblica, porque encontramos que esta es la intención de Dios. Es decir, hay una profundidad grande, una amplitud muy presente, una amplitud bastante ancha de entender el concepto del reino de Dios. Dios estableciendo su reino. Y a través de el Antiguo y el Nuevo Testamento encontramos lo que implica el reino de Dios. Pero estamos nosotros hoy como iglesia, quizá en el Antiguo Testamento como Israel, pueblo de Dios,
construía el reino de Dios. Hoy como iglesia construimos el reino de Dios bajo los valores del reino. Y dice entonces de que Dios está restableciendo su reino. Aquel reino que a partir de una nueva creación va poniendo en orden las cosas por su palabra y su espíritu, partiendo de la promesa, el pacto que hizo con la humanidad y la redención, que es lo que hemos hablado anteriormente en cuanto a que Dios prometió que iba a restaurar a la humanidad a través de la simiente de la mujer. Esto resulta en una comisión mundial a los fieles para avanzar el reino y hacer su justicia. Pero el Nuevo Testamento complementa y expande la declaración del Antiguo Testamento. El Nuevo dice que fue la vida de Jesús y todo lo que él vivió, sus pruebas, su muerte, o la muerte de los pecadores más bien, y la resurrección. G. Cavill propone de que el tema principal es de la Biblia, de la Escritura, es el reino de Dios junto con la resurrección, o más bien la resurrección de Jesús es el tema central, como todo apunta a esto. Y habla de que han puesto en marcha el cumplimiento del reinado ya, pero todavía no. Es decir, que ya hoy usted y yo por la fe, mi querido hermano, estamos viviendo las grandezas del reino de Dios. Estamos viviendo por la nueva creación que tenemos en Cristo, estamos viviendo estas obras maravillosas y plenas que tenemos en Él. Pero todavía no, porque aún no se ha expresado la plenitud, la amplitud, la grandeza, lo sofisticado, lo altamente divino que es el reino de Dios establecido. Por tanto, es necesario que nosotros, mis queridos hermanos, entendamos de que sí, ya podemos comenzar a vivir el reino de Dios. Dígame, ¿qué está fuera del poder y el señorío de Cristo?